Buenísimo. Maru, te presento. María Julia Fernández nos va a hablar sobre la inmigración en la Argentina y cómo llegamos hasta aquí. Bueno, muchas gracias. Vamos a ir empezando entonces. Bueno, les doy la bienvenida entonces a este pequeño curso, a estos encuentros que tiene como título, como decía Male, ¿cómo llegamos hasta aquí? Historias entre la inmigración y las colectividades. Este curso, bueno, se da en el marco de este proyecto que es UCAE Académico. Mi nombre es Mari Fernández Cataray, yo soy profe de Historia, licenciada en Letras y soy maestranda en Historia Contemporánea por la Universidad de General Sarmiento y la UBA. Así que un poco la idea es compartir estos fenómenos complejos que son la inmigración y la constitución de las colectividades, pero desde la perspectiva fundamentalmente de la historia, que como disciplina científica nos puede dar algunas pautas para pensar estos fenómenos, sobre todo en un país como Argentina, que es un país que ha vivido esto con mucha intensidad y a lo largo de todo el territorio. Acá les presento un poco la hoja de ruta entonces de estos encuentros. La idea es pensar hoy qué dice la historia sobre los inmigrantes. ¿Qué es lo que puede esta disciplina científica decirnos para entender, para comprender un poco estos procesos? Tenemos un segundo encuentro que le pusimos como título Entre el hogar y las raíces, que tiene la finalidad de pensar un poco esto de por qué vivimos aquí, pero miramos hacia otros espacios en clave de origen. Y los últimos dos encuentros tienen la idea, uno se llama Recreando la Cultura y el otro Sacar la Voz, ese va a ser el último. Y la idea es en esos encuentros compartir un poco esto de las manifestaciones artísticas, la poética, todos esos colores y esos sonidos que nos traen, nos regalan, nos brindan las colectividades. Lo primero que vamos a hacer para pensar qué dice la historia sobre los inmigrantes es tomar una periodización que hizo un historiador, que es el referente intelectual más grande de Argentina sobre el problema de la inmigración, que se llama Fernando Devoto. Y él propone que nosotros pensemos a las oleadas migratorias en tres etapas. Una primera etapa que es la inmigración temprana, que se da entre el siglo XVIII y 1880. Esta es una inmigración que nosotros, si la estamos pensando en el siglo XVIII y hasta 1880, tenemos que pensar que no se circunscribe a el territorio actual de la Argentina, porque, bueno, nosotros sabemos que el Estado argentino se conforma en la década de 1860 con la firma de la Constitución, pero las instituciones del Estado Nacional se terminan de constituir en 1880. Entonces tenemos que pensar en un territorio un poco más amplio que comprenda lo que era el Virreinato del Río de la Plata. Una segunda etapa que se ha dado en llamar la inmigración de masas se da entre 1880 y 1916, y esta es la inmigración de los barcos, la inmigración de las grandes oleadas de europeos en la Argentina. Es esa inmigración que tiene marcas identitarias, muchas marcas identitarias en nosotros. Hay algunos refranes que dicen, por ejemplo, que los argentinos vienen de los barcos. Pues bien, tenemos que pensar en este momento. O también hay un dicho que dice los argentinos hablan español pero comen en italiano, por un poco los aportes de estas culturas, ¿no? Y un tercer momento que es la inmigración contemporánea, que se desarrolla desde 1916 en adelante y que, bueno, vamos a ver que tiene otras particularidades. La primera etapa de la inmigración temprana me pareció bien detectar tres cuestiones fundamentales. La primera cuestión fundamental tiene que ver con el perfil. ¿Quiénes eran esas personas que llegaban a estos territorios?
Y la población española que llegaba en esta primera etapa de migración temprana era mayoritariamente masculina, se asimiló en gran parte con los nativos en un proceso de mestizaje, y aunque no todo el territorio actual fue conquistado por los españoles en un primer momento, pensemos nosotros que recién para casi 1880 se produce lo que se llama la conquista del desierto, que es cuando se termina de conquistar la Patagonia, y el poblamiento de la Patagonia llevó bastante tiempo. Una segunda cuestión que me parece importante marcar para comprender un poco estas oleadas migratorias tiene que ver con la procedencia de esos migrantes. Nosotros vemos que en este primer momento, fundamentalmente la migración provenía de la península ibérica, puntualmente andaluces, castellanos y vascos en el territorio de la actual España, y portugueses. Pero también llegó población negra desde el África subsahariana, que fue traída a trabajar como mano de obra esclava en gran número y principalmente de origen bantú. Pensemos también que en 1813 la Asamblea del año 13 decreta la libertad de vientres. Esto quiere decir que los hijos de esclavos nacidos en territorio de lo que actualmente es Argentina ya no iban a tener sujeción personal, es decir, los hijos de los esclavos ya no lo serían. Y esto atrajo a muchos esclavos libertos del Brasil. Brasil tenía otro régimen en donde el esclavismo se perpetuó, y algunos esclavos fugitivos. Entonces eso también impactó en la composición de la población negra de Buenos Aires fundamentalmente, pero de todo el territorio del virreinato. Y la pregunta es ¿por qué? Digo, ¿cuál es el contexto social que hizo a todas esas personas tomar la decisión de venir a estas tierras? La colonización hispánica entre los siglos XVI y XVIII para esta primera etapa de inmigración temprana es muy importante. Y además el amplio y muy desarrollado comercio transatlántico de esclavos en manos portuguesas y británicas. Esas fueron las dos cuestiones muy importantes. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Me interrumpen. A mí porque estos temas me encantan, entonces yo hablo. Pero ustedes, cualquier cosa, abren el micrófono y me interrumpen. En el segundo momento, que se llamó la inmigración de masas y se desarrolló entre 1880 y 1916, pero que tuvo lo que se llamó una segunda oleada a mitad del siglo XX, ya no se encuentra con otro perfil de migrantes. La migración se daba en familias numerosas de campesinos y mano de obra calificada. Cuando hablo de mano de obra calificada digo talabarteros, zapateros, hojalateros, ¿sí? Toda una serie de profesiones que eran muy importantes para el desarrollo de las incipientes industrias del territorio y que en Europa estaban algo más desarrollados. Los lugares de origen de la mayoría de estos nuevos pobladores eran Piamonte, Génova, Nápoles, Sicilia, Galicia, el País Vasco, Asturias, Cataluña. Vemos que ya es más diversa la procedencia que en la etapa anterior, pero también llegaron rusos, franceses, polacos, sirios, armenios. Y bueno, tenemos que pensar que ese contexto de finales del siglo XIX y principios del siglo XX tienen dos cuestiones fundamentales. Primero, que en Europa había una población creciente, una industrialización creciente que estaba dejando sin ocupar muchísima mano de obra, y en estas tierras se demandaba muchísimo. Además de que tanto Alberdi como Sarmiento, como intelectuales de la generación del 37, bueno, Sarmiento también tuvo su influencia en la del 80, decían que gobernar es poblar. Entonces, había una clara voluntad del Estado argentino, ya consolidado, de atraer a la migración europea. La última etapa que nosotros vamos a ver es la inmigración contemporánea. Esta se comprende de 1880 en adelante. La característica de los contingentes migratorios es la marcada heterogeneidad. Ya no podemos hablar ni de familias solas, ni de personas solas, pero también podemos hablar incluso de personas que migran en grupos, es decir, grupos de compatriotas
que deciden migrar todos juntos. En la actualidad, la mayoría de los inmigrantes en Argentina proceden de países sudamericanos, contabilizando cerca del 80% del total, con notables minorías: italianas, españolas, chinas, coreanas, dominicanas y senegalesas. En este momento, las migraciones están llegando fuertemente contingentes de Colombia y Venezuela. Eso es algo que nosotros estamos pudiendo percibir, o por lo menos yo vivo en San Miguel, viajo a la ciudad de Buenos Aires a trabajar, viajaba antes de la cuarentena mucho más, y se está empezando a percibir la llegada de personas de países limítrofes, pero también de otros espacios de más al norte del continente sudamericano. Las causas son absolutamente diversas. Digo, tan diversas como cada una de las realidades de los inmigrantes. La crisis económica en sus países de origen, conflictos armados, imposibilidades para desarrollar sus propios proyectos de vida, en fin. Una de las características fundamentales, así como cuando hablamos de los fenómenos de la inmigración temprana y la inmigración de masas, dijimos que había grandes procesos económicos, sociales y políticos que daban lugar y que incentivaban la migración. Acá tenemos un escenario en que el único denominador común es la fragmentación, ¿sí? Hay realidades muy dispares. Todo esto, yo estoy hablando de esta última etapa de inmigración, y son cuestiones que muchas de ellas son históricas, ¿sí? Pero de historia muy reciente. ¿Alguien quiere hacer una pregunta, un comentario? ¿Esto les parece? ¿Les parece? Bueno, el que calla otorga. Seguimos. Me interesa compartir con ustedes algunos datos que me parecen importantes para seguir dando forma a esta comprensión de los procesos migratorios que se dieron en el territorio. Por un lado, en la presentación les dejé un mapita para que ustedes vean los flujos migratorios solamente hasta la primera mitad del siglo XIX. Es decir, que acá la última etapa de la que estuvimos hablando no está comprendida en su totalidad. Fíjense que si nosotros analizamos un poco esta imagen, haciendo una recorrida rápida, vemos que la mayoría de las flechitas van desde Europa a Estados Unidos. Estados Unidos es efectivamente el país que en la época de los grandes aluviones migratorios más inmigrantes recibió. Fue el destino preferido. Pero también nosotros tenemos, por ejemplo, que muchas de las flechitas salen desde Europa a Argentina. Y esa es entonces la inmigración aluvional de la que nosotros estuvimos hablando entre 1880 y 1916, que recuerdo tuvo una segunda oleada con la Segunda Guerra Mundial. Sin duda, la Primera Guerra Mundial generó que muchos ciudadanos europeos optaran por la Argentina como un país. ¿Se animan a arriesgar alguna hipótesis? Pregunto, ¿no? ¿Ustedes por qué creen que eligieron la Argentina? Y lo pregunto porque eligieron Estados Unidos, que era la economía más pujante del continente. El espejo en términos de oportunidades de negocio, de crecimiento, el espejo de Europa era los Estados Unidos. ¿Por qué eligieron Argentina, que está súper lejos, del otro lado del mundo? ¿En serio? ¿Alguien se anima? En muchas cuestiones creo que fue por el tema, una laboral, la segunda también, que muchos de los climas también tenían que ver con los países que estaban. Bueno, creo que hay un montón de factores. Sí, eso que decís del clima es fundamental para entender la población de la Patagonia. Hay una... Por eso mismo, yo soy de la Patagonia. Sí, ahí se te vio que sabes. Fundamentalmente, bueno, esto que dice Romy, las oportunidades, la activa difusión del Estado argentino
mandaba agentes de inmigración, contrataba personas aquí y las mandaba a los países europeos, a los puertos fundamentalmente, a repartir folletines y a dar grandes charlas, reuniones y conversaciones sobre las ventajas de venir a la República Argentina. Se les prometían grandes extensiones de tierra para trabajar. Pensemos que el grueso de la población que llegó a la Argentina eran campesinos y mano de obra calificada, vinculada fundamentalmente con actividades agrarias rurales. Otro país que recibió muchísima inmigración fue Uruguay y Brasil. Por supuesto que en menor medida que Argentina, ¿no? Pero los barcos hacían 3 escalas. Desde Europa cruzaban todo el Atlántico y hacían la escala Río de Janeiro, Montevideo y Buenos Aires. Buenos Aires era el destino preferido, pero algunos decidían bajar antes. Es muy interesante cuando recorremos las investigaciones, los documentos, la materia prima de la historia, que son las cartas personales, los diarios de viaje, las bitácoras día a día que escribían los viajeros. Decían, bueno, ya que vamos a probar suerte en estas tierras totalmente desconocidas, bien podemos bajarnos antes. En serio, por ahí nosotros, si lo pensamos en términos modernos, planeamos un viaje, ingresamos a Google, buscamos toda la información, buscamos hasta el pronóstico extendido del clima para ver qué me llevo en la valija, pero en esta época la migración se daba de otras maneras y fundamentalmente la información corría por otros carriles y eran otras cosas las que se priorizaban y las que se miraban. Algunos datos salientes, por ejemplo, la región central, es decir, la región de la Pampa Húmeda, Buenos Aires, sur de Córdoba, Santa Fe, La Pampa, atrajo fundamentalmente a los inmigrantes de Italia, España, Paraguay, Bolivia, Uruguay y Perú, solo por citar los principales. Mientras Misiones, Entre Ríos y Chaco registraron importantes corrientes provenientes de Polonia, Rusia y Alemania. La ciudad de Buenos Aires en particular, además, registró importantes corrientes migratorias de origen judío y armenio. La Patagonia registró corrientes migratorias desde Chile, por ejemplo, pero fundamentalmente Suiza, Alemania y el Reino Unido. Según un informe de la ONU de 2017, o sea, esto es muy reciente, se estima que el país alberga cerca de 2.200.000 extranjeros, que es la mayor cantidad de toda América Latina, y ubica a la Argentina en el puesto 28 del ranking mundial. Me interesaba hacer un poco este recorrido para algunos datos que son casi unos tips para entender un poco estos procesos, porque tienen que ver con, los inmigrantes llegaron de muy variados espacios del mundo, pero también eligieron dónde radicarse en la Argentina. Y eso es algo que me gustaría que ustedes tengan en mente un ratito más, porque vamos a compartir un concepto que también, lo acuña Fernando Devoto, que es este historiador que yo les conté al principio, que es el referente en inmigración en la Argentina, y dice que más allá de pensar los grandes contextos, las grandes oportunidades, esto de hacer la América, las grandes promesas que desde el Estado se promovían para que los inmigrantes llegaran a la Argentina, hay que pensar en un concepto que es el de cadenas migratorias. Las cadenas migratorias hacen referencia a la transferencia de información, apoyos materiales, de familiares, amigos o paisanos que ofrecen al potencial inmigrante para decidir su viaje. Pueden financiar parte del viaje, gestionar documentación, empleo, conseguir alquiler de vivienda, etc. ¿Qué quiere decir esto? Que más allá de cuestiones que tienen que ver con grandes procesos sociales, grandísimos y enormes procesos políticos, cuestiones, hay que revisar un poco qué pasa en las relaciones persona a persona. ¿Sí? Hay que revisar un poco y leer un poco más fino qué pasaba allí. Yo les dejé algunas imágenes como para ilustrar un poco esto.
y tiene que ver con que muchas de estas cadenas migratorias se hacen presentes, se encuentran hilando fino entre los arcones de la memoria familiar. Esto de, ¿por qué dice que, por ejemplo, nosotros en la filmina anterior veíamos que la región central del país atrajo principalmente italianos, españoles, paraguayos, que es dicho sea de paso, la comunidad migrante paraguaya hoy en Argentina es la más numerosa? ¿Por qué se agolparon todos allí? ¿O por qué los provenientes de Polonia, Rusia, Alemania solamente fueron a Misiones, Chaco y Entre Ríos? Pues bien, la explicación está entonces en esta cuestión de las cadenas migratorias, en esta cuestión de lo personal, de primero se venía una familia, luego venían los hermanos, los sobrinos, los primos, y se van armando lo que luego se van a llamar grandes redes migratorias, ¿sí? Entonces, encontramos un poco la dimensión relacional, es decir, ya nos corremos de mirar grandes estadísticas de movimiento de personas, las leyes, etcétera, para pensar un poco en la patria chica, para pensar un poco qué es lo que les pasaba a esas personas y entenderlos también como sujetos. Ahora bien, yo pregunto, quienes estamos aquí, yo fíjense que dejé la presentación para el final, recorrimos un poco toda la información que teníamos para compartir. ¿Quiénes de nosotros pertenecemos a alguna colectividad? Nadie, todos. Creo que todos. Todos. La pregunta era a propósito, todos nosotros, muy bien. Entonces, ustedes pregunto, ¿pueden reconocer en su memoria familiar, en ese arcón de los recuerdos de la historia de la abuela, algunas de estas cuestiones que tienen que ver con la cadena migratoria? Arranco yo para romper el hielo. Yo soy hija de un gallego, pero que a su vez era hijo de vascos, y mi madre era hija de vascos, ¿no? Y guardaba mi abuela primero y mis padres luego, y ahora los tengo yo, una serie de cartas en las que el tío Joaquín, que vivía en el Palomar en ese momento, les decía: vénganse para la Argentina, se quedan en casa hasta que ustedes se puedan estabilizar y conseguir trabajo, pero vénganse porque acá van a encontrar. Ustedes allá la están pasando mal, vénganse. Y primero el tío Joaquín le mandó el boleto para el barco a mi abuelo Emilio, y una vez que mi abuelo estuvo aquí y consiguió trabajo, mandó a buscar a toda la familia. Entonces, yo ahí pensaba, cuando empecé a investigar sobre inmigración, digo, bueno, entonces esto de las cadenas migratorias es cierto. Entonces es cierto que los primeros familiares que se establecían aquí daban información: venite que acá está mejor la cosa, venite que acá vas a encontrar trabajo, venite que acá vamos a poder progresar. Y no solo eso, sino también apoyos materiales, esto de gestionar documentación, financiar parte del viaje, enviar los boletos, conseguir la vivienda para la familia, pensando en que siempre emigraban, en esta época por lo menos, familias enteras. ¿Ustedes se encuentran en sus propias historias y memorias familiares algo de todo esto? Digo, nos vamos presentando un poco y de paso, a ver, verificamos si la teoría es cierta. Romy, ¿querés arrancar vos o arranco yo brevemente? Bueno, arranco yo. Bueno, mi familia obviamente es española. Yo soy bisnieto de españoles, riojanos más precisamente, pero bueno, resulta, estoy hablando luego durante la Guerra Civil, ¿no?, española, y durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué sucede? Mi familia se traslada a Barcelona y ahí ponen una fábrica de vitreo, una de las más grandes, digamos, de Barcelona. Bueno, muchos mueren en la Guerra Civil y otros durante la Segunda Guerra Mundial en Stalingrado, luchando con la División Azul contra los comunistas. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, debido a toda esta persecución, intentando huir, se enteran que, bueno, acá estaba la tienda de Jaros y Gatti Chávez y no sé qué otra más de esas importantes,
y dijeron, bueno, quizás hay una buena posibilidad con respecto a los vitromas. Sabían el tema de las iglesias y que en esa época muchos vidrieristas utilizaban también el vitro y demás. Y bueno, y se arriesgaron y dijeron, vámonos bien lejos de Europa, bien lejos de España, y fue más que nada por eso que decidieron venir a Argentina. Lo hice resumido, ¿no? Pero más que nada por esa situación llegaron acá a Buenos Aires.